Muy buenos días, jóvenes. Hoy día nos toca conocer los demás huesitos que forman el macizo facial. Dentro de estos vamos a explicarles el maxilar inferior, el vómer, los huesos propios de la nariz, el malar y el cornete inferior. Estos huesos son componentes del macizo facial, ¿sí? Y el único de los huesos que es movible y tiene caracteres particulares es el maxilar inferior. Los otros huesos son pares, el único impar en la parte superior es el vómer y los otros huesos son pares que van a estar colocados al lado por fuera de la línea media del macizo facial. Y para eso vamos a empezar hablando de las características generales del cornete inferior. Y vamos a decir que es una lámina incurvada articulada por la pared articulada a la pared externa de las fosas nasales por su borde superior. Y a la demás extensión de este hueso va a ser libre, ¿sí? Y va a presentar un espacio que posteriormente vamos a llamar o lo vamos a conocer con el nombre de meato. Esas son las características generales, es decir, este hueso va a estar articulado con el maxilar superior por intermedio de este borde. Entonces, van a presentar, este hueso va a presentar una cara interna que es convexa de arriba hacia abajo, ¿sí? Y vamos a notar ahí en la presencia de una cresta oblicua dirigida de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Esta cresta rugosa ya va a dividir a esta cara en dos porciones, una parte superior lisa y la otra que va a ser la inferior rugosa, ¿sí? Esta cara se va a caracterizar por estar frente al tabique de las fosas nasales. La cara externa de este huesito ya laminar, alargado de adelante hacia atrás, va a ser cóncava en toda su dimensión. Y va a formar, como ya les decía, con la pared externa de las fosas nasales, una vez articulado este hueso, va a formar un espacio. Ese espacio se va a conocer con el nombre de meato inferior. Y en el meato inferior sí se va a abrir una estructura que va a ser el orificio inferior del conducto lacrimonasal, ¿sí? A 1 centímetro detrás del extremo anterior. Esto entonces es la cara externa, que es cóncava en sentido antero, o mejor dicho, en sentido superior a inferior, ¿sí? Bueno, aquí vamos a hablar ahora del borde superior. Este borde superior es accidentado, es por el cual este hueso se va a ir a articular a las estructuras de la pared externa de las fosas nasales. Así vamos a tener en la parte de adelante una porción rugosa anterior. Esta porción rugosa anterior se va a articular con la cresta terminal inferior del maxilar superior, ¿sí? Ahí se va a articular. Por detrás de esta cresta va a presentar en la parte más saliente de este borde, la parte más elevada de este borde, se va a presentar una lámina vertical dirigida hacia arriba, ¿sí? Hasta llegar al borde inferior del hueso unguis, ¿sí? O hueso lagrimal. Esta lámina, esta apófisis, va a tener una pared, va a presentar una pared cóncava, ¿sí? Cóncava, que se va a completar con los labios
que va a presentar el canal lagrimal del maxilar superior. ¿Sí? Va a completar, ya va a ser un conducto, ese conducto lacrimonasal. ¿Sí? Que se va a abrir, nuevamente les decía, en el espacio que es el meato inferior. Por detrás de esta lámina se va a encontrar otra lámina triangular de base superior, ¿sí? De base superior, que va a estar adherido o soldado al cuerpo del cornete. Esta lámina va a presentar dos caras, una superior y la otra inferior, ¿sí? Va a presentar dos bordes, un borde anterior y un borde posterior y una base. Va a obliterar al orificio del seno maxilar por debajo de este borde superior. El borde anterior de esta lámina se va a articular con la porción del borde del orificio del borde del seno maxilar, o sea, en el borde sinusal. ¿Sí? Por detrás, esta lámina se va a articular con la apófisis orbitaria del palatino. ¿Sí? Va a ser después libre en la extensión que va a tener superior e inferior. Luego se va a presentar otra lámina vertical también dirigida hacia el orificio del seno maxilar. ¿Sí? Esta va a ser la apófisis esmoidal. Esta apófisis esmoidal se va a ir a articular con la extremidad posterior o extremidad posterior inferior de la apófisis unciforme. ¿Sí? Por eso se llama apófisis esmoidal. Luego, detrás de esta apófisis esmoidal va a existir una zona rugosa, afilada hacia atrás, ¿sí? Que va a corresponder a la extremidad posterior del borde superior. Esta se va a articular con la cresta turbinal inferior que va a presentar la cara externa del palatino. Entonces, mediante estas articulaciones, el hueso, en una palabra, va a quedar colgado en la pared externa de las fosas nasales. ¿Sí? Luego vamos a hablar de sus bordes. Su borde inferior es convexo, ¿sí? Convexo de adelante hacia atrás y también rugoso y grueso. En cambio, el borde superior también es convexo y presentan los accidentes que ya les he indicado hace rato. Entonces, este es el hueso que es par, el cornete inferior. No es un cornete esmoidal, es un cornete suelto que va a ser componente de la pared externa de las fosas nasales, ¿sí? Conocido también con el nombre de este cornete, se conoce también con el nombre de turbina, concha, ¿sí? Eso le dan algunos otros autores ese nombre. Aquí vean, ya está aquí articulado con la cresta turbinal del maxilar, cresta turbinal del palatino. Y aquí está sus bordes, el borde superior, esta es la apófisis lagrimal, aquí va a ser la apófisis maxilar y este va a ser la apófisis, aquí está la apófisis esmoidal. ¿Sí? Entonces, el espacio, que les decía, el espacio va a ser el meato inferior, por el cual se van a fijar, fíjense, aquí está el conducto lacrimonasal y se está abriendo en este meato. Eso es lo referente al cornete inferior. Los huesos nasales o huesos propios de la nariz son pequeños huesos que se van a encontrar a los lados de la línea media, por dentro de las apófisis ascendentes del maxilar superior. ¿Sí? Va a tener una forma cuadrilátera, ¿sí? Aplanada de adelante hacia adentro, y va a presentar
una cara anterior, una cara posterior, ¿sí? Bordes, el borde interno, el borde superior, el borde externo y este borde inferior. Este huesito es un huesito delgado, ya que va a formar el dorso de la nariz. La parte de la base del dorso de la nariz. Va a presentar una cara anterior. En la cara anterior, que va a ser lisa, vamos a encontrar una convexidad transversal superior, una concavidad media y una convexidad inferior. Pero lo que nos llama la atención va a ser la presencia de este orificio que va a dar lugar a un conducto que se va a abrir en la parte posterior, en la cara posterior de este hueso, ¿sí? Este conducto va a dar paso a un nervio que se va a llamar el nervio nasolobar. La cara posterior. En la parte superior, esta cara va a presentar rugosidades, crestas, ¿sí? Los cuales van a estar en relación con la espina nasal del frontal. Ahí es donde se va a articular. Por lo demás, por abajo, esta cara va a ser lisa, pero va a presentar algunas rugosidades, ¿sí? El agujero vascular se va a abrir en la parte media, ¿ya? Y ese agujero vascular va a dar lugar a un canal, a un surco, que se va a llamar surco etmoidal, por el cual va a caminar el nervio nasolobar en toda su extensión. Luego, la cara, como les decía, es lisa, ¿ya? Y es la cara posterior. O sea, tiene una cara anterior y una cara posterior. Los bordes. El borde superior dentado, que se va a articular con la escotadura frontal, con la escotadura nasal del frontal, ¿sí? En la parte interna de esta escotadura. El borde interno va a formar ya una sutura que se va a llamar armónica, que va a ser una variedad de las sinfibrosis. El borde externo, dirigido hacia abajo y hacia afuera, va a ser mucho más largo, ¿sí? Su característica va a ser mucho más largo, ¿sí? Y se va a articular con el borde anterior de la rama ascendente del maxilar. ¿Sí? El borde inferior, ¿sí? En su parte media escotado, ¿sí? Esa escotadura va a corresponder a la extremidad inferior del surco etmoidal o del canal etmoidal. Por aquí va a emerger el nervio nasolobar, que va a ir a terminar en el lóbulo de la nariz. Entonces, esos son los bordes. Este es el hueso nasal que se va a encontrar en la base, mejor dicho, en el vértice de la pirámide nasal, porque aquí está la base y este es el vértice. Entonces, ahí se va a encontrar, va a presentar dos caras, la cara anterior y la cara posterior. A los lados de las ramas ascendentes. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del hueso cigomático que son dos o malares. También se conoce con el nombre de pómulos. ¿Sí? La situación, estos huesos se van a situar en la parte anterolateral del macizo facial. ¿Sí? Van a ser muy sobresalientes. ¿Sí? Y van a tener una forma cuadrilátera. ¿Sí? Teniendo una forma cuadrilátera va a tener 4 bordes, ¿ya? 2 superiores y 2 inferiores. Los 2 superiores van a ser el borde anterosuperior, que es este, ya que va a corresponder al reborde orbitario, ¿sí? En la parte externa y en la parte inferior. Este es el borde, entonces, anterosuperior.
¿sí? O también llamado borde orbitario. El borde anteroinferior, ¿sí? Este borde anteroinferior también se va a llamar maxilar, va a estar en relación con el vértice de la apófisis piramidal del maxilar superior. El borde inferior, este borde inferior o posteroinferior, ¿sí? Va a ser también un borde que se va a llamar masentérico, ¿sí? El borde postero superior, este, va a tener la forma de una S itálica alargada, ¿sí? Y va a presentar en su parte media una elevación que se va a llamar el tubérculo marginal, que ya posteriormente les voy a indicar. Este borde también se llama borde temporal. Bueno, hablemos de la cara externa del hueso malar. La cara externa del hueso malar va a ser liso y convexa y va a presentar en la parte media el orificio de salida del conducto temporo-malar, ¿sí? Después va a presentar unas crestas rugosas pequeñas que van a estar en relación con los músculos cigomáticos, cigomático menor y cigomático mayor, que van a pertenecer a los músculos cutáneos, ¿sí? A la vez va a presentar 4 ángulos, un ángulo superior, un ángulo anterior, un ángulo, mejor dicho, anterior, inferior y un ángulo posterior. O sea, tiene 4 ángulos. La cara externa, ya les decía, presenta este orificio del conducto temporomalar y las crestas para los músculos cigomáticos cigomáticos mayor y menor. La cara interna. La cara interna va a presentar 2 superficies. Una superficie anterior articular rugosa y que va a corresponder a la apófisis piramidal del maxilar al vértice de la apófisis piramidal. Y la otra que es lisa, que va a ser formadora de 2 fosas. Una fosa que va a ser la temporal, ¿sí? que va a estar hacia arriba, y la otra que va a ser la fosa cigomática, ¿sí? Entonces, esta es la cara interna. Y también se va a ver llegando casi a uno de los bordes, el agujero temporal del conducto temporo-malar, ¿sí? Esa es la cara interna. Entonces, los bordes. El borde anterosuperior, llamado también orbitario, va a formar, ya les decía, el reborde, parte del reborde externo, y el reborde inferior de la cavidad orbitaria. El borde anterior, ¿sí? O borde maxilar va a estar en relación con la pirámide, con el vértice de la pirámide truncada del maxilar. El borde inferior va a estar en relación con un músculo. Aquí se va a presentar unas crestas. Va a estar en relación con un músculo que se va a llamar, que es el músculo massetero. O sea que este es el borde masetérico. Este es el borde maxilar. Este es el borde orbitario. El borde postero superior o temporal, que tiene la forma de una S itálica, ya les decía, y en la parte superior va a presentar aquí esta eminencia que se va a llamar tubérculo marginal, ¿sí? Este borde va a prestar inserción a la aponeurosis del músculo temporal. Los ángulos, el ángulo superior o frontal, que se va a articular con la apófisis orbitaria externa. El ángulo anterior y el ángulo inferior van a estar en relación con la apófisis piramidal del maxilar, ¿sí? Y el ángulo posterior, va a estar cortado en bisel y va a estar en relación con la extremidad anterior de la apófisis cigomática. Eso es en relación a los ángulos y los bordes. Ahora, nuevamente estoy mostrando el borde superior, el ángulo superior, el ángulo anterior, el inferior, el posterior, ¿sí? Entonces, esos son los ángulos que también corresponden. Ahora, el tubérculo marginal del borde posterior superior, aquí lo tienen.
¿ya? Es esto, el tubérculo marginal, de aquí. Es una prominencia constante ubicada en el tercio medio y tercio superior del proceso frontal del hueso, y que la mayoría de los individuos tiene la forma semilunar. Su altura fluctúa entre 3 a 4 milímetros, siendo más pronunciada en el hombre que en las mujeres. Entonces, esa eminencia en forma de monturita que se encuentra en el borde posterior superior se denomina tubérculo marginal. Van a tener muy en cuenta eso, por favor. El borde antero superior va a emitir una lámina cuadrilátera hacia adentro, ¿sí? formando el piso, con esta lámina formando parte del piso de la cavidad orbitaria. Entonces, esta lámina cuadrilátera va a presentar una cara superior y una cara inferior. La cara superior también se va a llamar, lleva el nombre de cara interna, ¿sí? La cara interna. Y la cara inferior se va a denominar cara externa. Entonces, en la cara interna de la apófisis orbitaria se va a originar el orificio, ¿ya? El orificio temporal del conducto temporomalar, ¿ya? O sea, aquí es el orificio. Este conducto va a tener una forma de Y, que en su camino se va a ir dividiendo en dos ramas. Una que va a ser la temporal y otra que va a ser la malar. En este conducto van a llevar vasos y nervios temporomasentéricos, ¿sí? Algunas veces es doble, pero ya les voy a indicar. El borde posterior de esta lámina cuadrilátera va a estar articulado por fuera, se diría, con el frontal. Luego la ala mayor del esfenoides, ¿sí? Y el maxilar. Entre el maxilar y el ala mayor del esfenoides va a haber una superficie libre que va a corresponder a la extremidad anterior de la hendidura esfenomaxilar, ¿sí? Entonces, esta apófisis va a presentar una cara interna y la cara externa. Ahora, el conducto. Este conducto se va a originar en la cara interna de la apófisis orbitaria. Les decía, va a tener una forma de Y, ¿sí? Uno va a ser el conducto malar y el otro conducto temporal, ¿sí? Por eso se llama conducto temporomalar. Algunas veces es único, es decir, su orificio es único, y otras veces es doble, o sea, cada nervio o cada vaso y nervio va a ser independiente. El temporal va a ser independiente del malar, pero eso es muy circunstancialmente se presenta ese tipo de conductos. Luego vamos a proseguir con el Böhmer. El Böhmer va a ser el único hueso impar, ya, de los huesos del macizo facial. Este huesito va a ser componente del tabique de las fosas nasales, la parte ósea del tabique de las fosas nasales. ¿Dónde va a estar ubicado? En la porción inferior y posterior del tabique de las fosas nasales, ¿sí? Y va a dividir ambas cavidades, ambas fosas nasales. Va a ser la división y va a formar como decía el tabique de las fosas nasales. Ahora, ¿qué forma tiene? Tiene una lámina vertical, media, delgada, aplanada transversalmente, de fuera, así, de externo a interno, diríamos, ¿sí? Va a presentar caras laterales. Estas caras laterales van a ser lisas algunas veces y algunas veces están rugosas, ¿ya? Y son planas, pero algunas veces pueden presentar una desviación, ¿sí? Ser cóncavas en un lado y convexas en otro lado, cuando hay desviación del tabique de las fosas nasales. Las caras laterales va a haber la presencia de surcos vasculares y nerviosos, pero uno que es bien marcado, ¿sí?
que está en relación con el borde anterior del Böhmer, que va a ser un surco que va a dar paso al nervio nasopalatino. Es el único accidente que nos puede llamar la atención, ¿sí? Entonces los demás son pequeños surcos vasculares y nerviosos que van a formar la pared interna de las fosas nasales. Los bordes. Este huesito va a presentar una característica especial. Va a tener un borde superior, un borde anterior, un borde inferior y un borde posterior. El borde superior va a emitir dos prolongaciones en formas de alas, y por eso se va a llamar procesos alares del Böhmer. Estos procesos alares del Böhmer van a estar en relación con una cresta, la cresta esfenoidal inferior del cuerpo, de la cara inferior del esfenoides. Esta cresta se va a introducir, pero no va a llegar el vértice no va a llegar hasta el fondo, va a crear un espacio. Y ese espacio se va a llamar, va a formar un espacio, un conducto que se va a llamar conducto esfenobomeriano medio. Las demás caras de esta espina va a estar unido por tejido fibroso. Por eso esto corresponde a una articulación fibrosa que se llama esquindelesis. Ahora, los procesos alares se van a extender, aquí estamos, se van a extender hacia los lados, ¿sí? Hasta alcanzar a la cara interna de la apófisis, de la cara interna de la lámina interna de la apófisis pterigoides, ¿sí? Y va a encontrar una fisura que va a estar formado por la apófisis vaginal y el cuerpo del esfenoides, y va a completar esa fisura formando un conducto, que van a ser los conductos esfenobomerianos laterales, ¿sí? Esa característica tiene estos procesos alares. El borde anterior también va a presentar dos láminas y un surco, y estos van a estar en relación con la lámina, con el borde posterior de la lámina perpendicular y con el cartílago del tabique. El borde posterior va a ser grueso, ¿ya? Y va a ir separando un orificio este orificio va a estar en comunicación, las fosas nasales, va a comunicar las fosas nasales con la faringe y se va a denominar retroventanas o coanas. Y en las coanas y retroventanas se va a encontrar un tabique medio. Este tabique medio va a estar formado por el borde posterior del Böhmer, que va a ser libre, grueso por arriba y delgado por abajo, dirigido de atrás hacia adelante. Luego vamos a tener el borde inferior. El borde inferior también va a presentar una ranura, ¿sí? Y esta ranura va a estar en relación con las elevaciones que presenta en el piso de las fosas nasales, que son las crestas nasales, ¿sí? Llegando a la parte anterior, va a estar fuertemente escotado. El borde anterior y el borde inferior va a estar fuertemente escotado. Esta escotadura se va a llamar escotadura incisiva y va a estar en relación con el borde posterior de la cresta incisiva. Ahí es donde se va a ir a articular, ¿sí? Por último vamos a tener el hueso mandibular o hueso maxilar inferior. Este hueso tiene características especiales, ¿sí? Uno, el tejido compacto que lo va a formar es sumamente grueso, ebúrneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir ebúrneo? Parecido al mosaico, ¿sí? ¿Va a tener tejido esponjoso? Sí, va a tener tejido esponjoso, pero el tejido compacto va a ser mucho más grueso, ¿sí? Es por eso que no se puede utilizar anestesias infiltrativas como se pueda utilizar en el maxilar superior. En el maxilar superior vamos a colocar anestesias infiltrativas,
casi cerca a la punta de las raíces, porque es más dificultoso entrar a buscar, digamos, uno de los nervios, y el nervio principal, que va a ser el maxilar superior, ¿sí? Que es más dificultoso, porque está en el techo de una fosa que se va a llamar la fosa cigomática. En cambio, aquí es importante conocer los orificios de entrada y de salida del nervio dentario inferior. Y eso los vamos a mencionar cuando estemos hablando del conducto dentario inferior. Entonces, este hueso va a ser muy importante para la formación profesional nuestra. Va a tener dos articulaciones, izquierda y derecha, que van a funcionar al unísono, bien sincronizadas, ¿sí? Bien sincronizadas. Y esta articulación va a estar en relación, la articulación temporomandibular va a estar en relación con estas articulaciones también que se llaman articulaciones dentarias. Entonces tiene una característica bien especial, ¿sí? Y lo que vamos a aprender va a ser las partes anatómicas de un adulto, porque lo que llevamos nosotros es la anatomía humana normal, ¿sí? Y ya posteriormente ustedes tendrán que ir investigando para conocer la anatomía del maxilar en el niño, por decir, en el senil, que tiene características diferentes. Sí, va a presentar un cuerpo, va a presentar las ramas ascendentes, va a presentar el borde alveolar, la base inferior, todo eso, pero los accidentes van a ser diferentes. Los orificios van a estar diferentes, colocados en diferente situación, ¿sí? Y el mismo borde alveolar va a tener presencia de cavidades para alojar a los dientes permanentes. Imagínense eso en el maxilar superior. Por eso es tan liviano. Bueno, este hueso está situado en la parte inferior de la cara, es único e inmóvil, ¿sí? Es único e inmóvil. Presenta un cuerpo, ¿sí? Este cuerpo va a tener la forma de herradura, dirigido hacia atrás. El cuerpo de la mandíbula va a tener una forma de herradura. No la cavidad bucal, sino el maxilar inferior, ¿sí? Va a presentar un cuerpo con una cara anterior, una cara posterior, un borde superior, un borde inferior, ¿sí? Ahora vamos a ver los accidentes ya de este cuerpo, y en las partes posteriores se va a presentar unas láminas que se van a elevar hacia arriba, que van a ser las apófisis ascendentes del maxilar inferior, que van a tener características también especiales. Bueno, ahora hablaremos, miren, de la formación. Ya les decía, va a ser bien diferente. No va a ser como nosotros conocemos. Aquí tenemos, por ejemplo, ya que está la presencia de la prolongación del cartílago de Meckel, ¿sí? Que va a dar lugar a la unión de estos dos huesitos que son huesos independientes. Aquí miren los huecos que presentan los maxilares superiores, ¿sí? Igualmente aquí ya va a presentar huecos el maxilar inferior. Esto es más o menos una reminiscencia del maxilar inferior de niño, ¿sí? Presenta los mismos caracteres. Aquí tenemos la cresta, ¿sí? Que va a ser la cimbis metoniana, pero miren estas elevaciones. Esos son las formaciones de los dientes que posteriormente van a erupcionar. Bueno, aquí tenemos, fíjense, por eso les decía que no es lo mismo las estructuras, ya la formación en un recién nacido, en un lactante a los 4 años, 5, a los 11, ya están creciendo las ramas ascendentes a los 16 y hasta en el adulto ya está consolidado, ¿sí? Fíjense la escotadura, fíjense los cóndilos, ¿sí? Fíjense la postcoronoides, ¿sí? Entonces es bien diferente ya
lo que ustedes tienen que tratar ya posteriormente de adquirir formación para conocer este hueso que es de vital importancia para el trabajo y en la formación profesional de ustedes. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hablar y vamos a decir el cuerpo. ¿Sí? Tiene forma de herradura, va a presentar una cara anterior, una cara posterior, un borde superior y un borde inferior. En la parte media, aquí vamos a encontrar una cresta vertical que se va a llamar sínfisis mentoniana, que va a ser el vestigio de los dos huesos que van a ser derecho e izquierdo, que en el tiempo del desarrollo se va a osificar. En la extremidad inferior de esta sínfisis mentoniana se va a presentar esta eminencia triangular, ¿sí? Prominente, que es la eminencia mentoniana. Su base es inferior, ¿sí? Vértice superior. De las extremidades, a los lados de esta sínfisis y de la eminencia mentoniana, aquí en los que es la triangular, ¿sí? Aquí vamos a encontrar dos tubérculos que se van a llamar tubérculos mentonianos, que son diferentes a la eminencia mentoniana, ¿sí? Esta eminencia mentoniana, esta parte ya en el adulto cubierto por piel, cubierto ya por los músculos de la piel, va a formar una fosita que algunas personas presentan. De las extremidades de esta eminencia, la eminencia mentoniana, va a salir una cresta, ¿sí? Esta cresta va a dividir la cara anterior del cuerpo en dos superficies, una superficie superior y otra inferior, ¿sí? Y va a ir a terminar, se va a dirigir hacia arriba y hacia atrás y va a ir a terminar formando el labio externo del borde anterior. Este labio externo tiene mucha importancia, mucha importancia. Es prolongación entonces de la línea oblicua externa, ¿sí? Por encima de la línea oblicua, ya vamos a encontrar a nivel de los premolares un orificio, que va a ser el orificio mentoniano, el agujero mentoniano, que va a estar dirigido de atrás hacia adelante, por el cual va a emerger vasos y nervios mentonianos, que van a ser las ramas terminales del nervio maxilar inferior. ¿Sí? Luego aquí va a presentar estas crestas, que van a ser las crestas, van a ser eminencias alveolares, ¿sí? Que no muy marcadas como en el maxilar superior. El borde, bueno, vamos a ir por el borde superior. El borde superior alveolar va a estar presente, donde va a haber cavidades, unas cavidades que se van a llamar alveolos, ¿sí? Alveolos en los dientes uniradiculares y igual también alveolos en los dientes multiradiculares. El borde inferior, llamado también base, ¿sí? En su extremidad anterior aquí va a presentar dos depresiones que van a estar en relación con, se van a llamar la fosa digástica, que van a estar en relación con el vientre anterior del músculo digástrico. Este es el borde alveolar, este es el borde inferior o base del maxilar. La cara posterior del cuerpo, la mandíbula va a presentar en la parte inferior, media, inferior, cerca de su borde, del borde inferior, 4 espinitas, 2 superiores, 2 derechas y 2 izquierdas, que se van a llamar las apogigiani, o también se llaman espinas mentonianas, superiores e inferiores. De estas espinas va a emerger otra línea, que va a ser mucho más marcada, que va a ser la cresta oblicua, ya el surco de la cresta oblicua interna, ¿sí? La cresta, no surco, la cresta oblicua interna, o llamado también cresta miloioidea. Esta cresta va a dividir a esta cara, la cara posterior, en dos superficies, una por encima y la otra por debajo de esta línea o cresta, ¿sí? La superficie superior va a ser más ancha
en la parte anterior, donde se va a encontrar una fosa que va a corresponder a la glándula submaxilar, a la cara externa de la glándula submaxilar. Y posteriormente esta superficie se va a ir estrechando, mientras que la inferior va a ser más ancha por detrás que por delante. Y por detrás se va a encontrar otra fosa. Esa fosa sí, una depresión en forma de fosa que va a corresponder ya a la cara superoexterna de la glándula submaxilar, ¿sí? Porque la inferoexterna va a estar en relación con la aponeurosis. Entonces, esta va a corresponder a la cara superoexterna. También vamos a ver en esta cara un surco que se va a originar en el orificio dentario. Este surco es el surco miloioideo. El surco miloioideo, ¿sí? Aquí tienen el surco miloioideo, ¿sí? Entonces, estas caras van a presentar estos accidentes. Ahora, lo que yo quería que ustedes vean aquí, por ejemplo, miren el orificio del agujero mentoniano, ¿dónde está? No está en la parte media. No está, de repente está aquí, ya es desdentado. Este borde, sí, ojo con esto, este borde se va a llamar borde residual o reborde alveolar. No es lo mismo que este borde. Este borde es alveolar. Este es reborde alveolar o borde residual después de las extracciones. Miren cómo el hueso se va adelgazando, ¿sí? La línea oblicua externa, miren cómo va, ¿sí? Y el orificio es lo principal que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Dice una mandíbula de persona anciana desdentada. No es lo mismo colocar con el otro, como vamos a hablar ahorita del agujero mentoniano, no es lo mismo, no tiene la misma ubicación, tiene diferente ubicación. Entonces, eso es en referente a la cara posterior del cuerpo de la mandíbula. Ahora, por las partes posteriores del cuerpo, en extremidades posteriores, se va a presentar una lámina, ¿ya? Una lámina ascendente, un hueso ascendente que se va a conocer ya como las apófisis ascendentes ya del maxilar inferior, ¿sí? O las ramas laterales ascendentes del maxilar inferior. Esta sí va a presentar una cara interna, una cara externa que ya lo vamos a indicar, un borde superior, un borde anterior, un borde posterior. Eso ya son de la rama ascendente. Aquí están las espinas mentonianas que están en relación con los músculos, los superiores con el ginogloso y las inferiores con el músculo miloioideo. Los bordes, el borde superior alveolar. Aquí vamos a encontrar unas eminencias, ¿sí? El borde inferior, grueso, ¿ya? Y aquí vamos a encontrar las depresiones para fosa digástrica. Lo que quiero hacer hincapié en el borde alveolar. En el borde alveolar vamos a encontrar estos tabiques, ¿sí? Estos tabiques. Estos tabiques se llaman crestas interalveolares, está entre los alveolos, se llaman crestas interalveolares, tabiques interalveolares o crestas, o también septo interalveolar, porque están entre alveolo y alveolo. Cuando vamos a hacer las extracciones, tranquilamente esto se puede fracturar, ¿sí? Tranquilamente se puede fracturar. Y el docente les puede indicar, les puede preguntar y decir, ¿qué han hecho? Ustedes pueden decir si se ha fracturado el tabique interalveolar o cresta interalveolar. Esto es lo que nosotros los dentistas debemos conocer. Ahora, en las cavidades alveolares multiradiculares, o sea, con 2, con 3 raíces, hasta con 4, existen unos tabiques separando raíz por raíz, ¿sí? Separando raíz de raíz. Aquí vamos a hacer del primer molar inferior,
la raíz mesial de la raíz distal. Igual aquí, la raíz mesial que está cerca de la línea media y la distal. Estas crestas se llaman crestas interradiculares o septos interradiculares. Es muy importante que nosotros conozcamos eso, ¿sí? Porque vamos a ser odontólogos, o van a ser ustedes odontólogos, ¿verdad? Entonces, el alveolo dentario es la cavidad donde va a estar alojado la raíz. El tabique que va a separar va a ser el tabique interalveolar, inter, o cresta interalveolar. Y el tabique que va a separar las raíces va a ser tabique interradicular o septo interradicular. Eso existe en el maxilar inferior y también existe en el maxilar superior, ¿sí? Que están también presentes los alveolos, ¿verdad? Esto es muy importante que nosotros conozcamos. Las ramas ascendentes. Las ramas ascendentes van a presentar una cara externa y una cara interna, ¿sí? Dos bordes, cuatro bordes, un borde posterior, un borde inferior, el borde anterior y el borde superior. Vamos ahora a hablar de la cara externa. La cara externa va a presentar unas crestas. En la parte posterior inferior va a presentar unas crestas musculares que van a estar en relación o donde se van a insertar las fibras del músculo masséter, ¿sí? Entonces, por lo demás, esta cara va a ser lisa, no va a presentar muchos accidentes, ¿ya? Porque va a estar cubierto por el músculo masséter. Ese es la cara externa, la cara interna. En la cara interna se va a ver igual, en la parte posterior inferior se va a ver otras crestas, también crestas musculares para el músculo, un músculo que va a venir de la fosa pterigoidea y a insertarse en estas crestas, por eso se van a llamar crestas musculares pterigoideas. Luego en la parte media de esta cara vamos a encontrar un orificio, que va a ser el orificio de entrada del conducto dentario inferior. Este orificio se va a encontrar en la prolongación alveolar, ¿sí? Quizás del borde alveolar. Va a estar limitado este orificio por dos eminencias, una anterior, que va a tener la forma triangular, que se va a denominar espina de Spic o língula mandibular, que se va a insertar en esta língula, el ligamento esfenomandibular. Ojo con eso. Por detrás se va a encontrar otra espinita pequeñita que se va a llamar antilíngula. ¿Qué se va a insertar en esa espina? Ninguna estructura. O sea, en la antilíngula no se inserta nada, ¿sí? Ahora, este orificio se puede encontrar ya por anatomía de superficie, trazando una línea oblicua desde el trago, ya que está por delante del conducto auditivo externo, hasta el borde anterior inferior del músculo masseter. Y en la parte media, sí, se va a encontrar el orificio de entrada del conducto dentario inferior. Por su borde inferior de este conducto va a dar lugar a este surco, que se va a llamar el surco miloioideo, que está recorriendo la cara posterior del cuerpo, ¿sí? Luego, hacia arriba, esta cara va a presentar, llegando a la postcoronoides, va a presentar una cresta. Esta cresta va a ser la cresta temporal, ¿sí? Y hacia atrás y hacia arriba, ya se va a encontrar con otra cresta que va a ser el pilar interno del cóndilo, que se va a continuar posiblemente hasta la espina de Spic, ¿sí? Entonces,
En la cara interna no va a haber otras estructuras, solamente este orificio que va a tener vital importancia para nuestro conocimiento. Aquí tienen, ¿sí?, el orificio, la espina, el surco o canal, ¿sí? Y vamos a hablar de los bordes, que va a ser el borde anterior, el borde posterior, el borde inferior, ¿sí? En el borde anterior, ¿qué va a suceder? Va a ser prolongación de la línea oblicua. Aquí está la línea oblicua interna, va a ser la prolongación, ¿sí? Y este labio va a ser más, digamos, está más hacia atrás que el labio externo. Este labio externo es el que sí nos va a servir para referencia para colocar anestesias, ¿sí? Porque este va a ser un límite, al límite externo de un triángulo que se va a llamar el triángulo retromolar, que ya posteriormente les voy a mostrar. Entonces, estos dos labios en la parte inferior es ancha y se van a unir en la parte ya del vértice de la apófisis o de la apófisis coronoides. Y aquí sí va a existir esta cresta que se va a llamar la cresta temporal, que va a estar en relación con el músculo temporal. En la parte de abajo, aquí va a existir otra cresta que se va a llamar la cresta buccinatriz, donde se va a insertar el músculo buccinador y un ligamento, el ligamento pterigomaxilar o buccinatofaringeo, ¿sí?, que va a ser el labio interno de un triángulo que les voy a mencionar. El borde posterior o borde parotidio es grueso, ¿sí?, y más grueso hacia abajo. Se va a continuar con el borde inferior de la rama y este borde inferior se va a continuar con el borde inferior del cuerpo. En la parte de la unión de este borde, del borde posterior con el borde inferior, se va a encontrar por fuera una estructura que se va a llamar el ángulo de la mandíbula o gonio, que va a ser un punto craniométrico, ¿sí? Por delante en el borde inferior de la rama ascendente, vamos a encontrar una depresión aquí, y va a estar en relación con los vasos faciales. Ahí van a estar cruzando los vasos faciales. El borde superior. Este borde superior va a tener características especiales, ¿sí? Bueno, aquí les voy a mostrar los músculos que se insertan en la mandíbula. Aquí tenemos la cara interna, el músculo miloioideo, el geniogloso, el genioideo, el digástrico, ¿sí? Aquí tenemos ya el buccinador, ¿sí? Aquí tenemos el músculo la postcoronoides, el músculo temporal. Aquí tenemos el pterigoideo interno y aquí tenemos el pterigoideo externo. O sea, estos son los músculos que se insertan en la cara posterior y en la cara interna de la rama ascendente. Aquí vamos a tener los que se insertan en la cara externa. Vamos a tener al músculo buccinador, que se inserta en los tres últimos molares, ¿sí?, y en un ligamento, que les he dicho que va a dar origen a esta cresta buccinatriz. Aquí vamos a tener al músculo cuadrado, vamos a tener al músculo triangular, los músculos mentales, los triangulares, el platisma mioides, que se va a insertar en este borde. Y aquí el músculo massetero. Y en toda su extensión de la postcoronoides, el músculo temporal. Esos son los músculos que se van a insertar en el cuerpo y en la rama del maxilar inferior. Aquí vamos a tener los bordes, ya les decía, es el borde anterior, el borde posterior. Aquí va a formarse el gonium, ya el punto craniométrico. Aquí tienen la depresión, donde va a pasar el surco o los surcos vasculares para los vasos faciales. Y la línea, imagínense, aquí está el trago. La línea que viene por aquí va a dar origen al nervio, al orificio aquí, ya, al orificio dentario inferior, que va a ser una línea que venga del trago,
¿sí? Una línea vertical que va a bajar a la parte media del ángulo anterior inferior. Y en la parte media, ¿sí? Se va a encontrar el orificio del nervio dental inferior, que está en continuación del borde alveolar, ¿no? El borde alveolar, ¿sí? Esto es, digamos, por superficie, por anatomía de superficie, lo que vamos a ubicar a esta estructura, ¿sí? Hemos hablado del borde anterior, del borde posterior y del borde inferior. Ahora vamos a hablar, ya, aquí tenemos el borde anterior, está formado por estos labios, el labio externo, aquí, el labio interno, ¿sí? Que son prolongaciones de las líneas. Aquí tenemos la cresta buccinatriz, ¿sí? Este labio externo nos va a servir como línea de separo anatómico, porque aquí va a haber el ligamento y este ligamento va a venir aquí. Y en la parte media, supuestamente de esto aquí, la parte media, es donde nosotros vamos a encontrar a este orificio. Este triángulo se va a llamar triángulo retromolar, ¿sí? Ya posteriormente les voy a mostrar al triángulo retromolar, les voy a mostrar ya para que ustedes puedan ubicarse ya y sepan manejar el borde posterior, el borde inferior y el borde superior. El borde superior, ya les decía, va a tener características especiales, ¿sí? Aquí tenemos el borde posterior, ¿sí? El ángulo, ¿sí? El borde superior. El borde superior va a presentar dos eminencias, una posterior y otra anterior, que va a ser el cóndilo del temporal, separados por esta escotadura, que se va a llamar escotadura sigmoidea, que va a dar pasos a vasos y nervios llamados etéricos o sigmoideos. Este va a ser la apófisis coronoides, que va a tener la forma de prismática triangular, ¿sí? Esta apófisis va a presentar una cara externa, una cara interna y una cresta aquí, la cresta temporal, que va a estar en relación con el músculo temporal, ¿sí? Aquí también se va a insertar, en casi toda su extensión se va a insertar los tendones del músculo temporal. El borde posterior de esto va a representar el segmento anterior de este orificio, que se va a llamar el agujero, el orificio sigmoideo, ¿sí? Esto, la escotadura, sigmoideo, semilunar. Y posteriormente, ya el borde anterior ya va a ser continuación de los dos labios, el labio externo y el labio interno. El vértice va a prestar inserción al tendón. Por detrás de esto va a estar el cóndilo. Este cóndilo va a ser sumamente importante porque aquí va a formar, con el temporal, van a formar articulación temporomandibular. Va a estar unido al cuerpo, aquí, por un cuello. Este va a ser el cuello del cóndilo. Y va a presentar esta eminencia, va a presentar una cara superior. Esta cara superior va a ser la articular, pero sus características de esta cara superior es de que la parte anterior, o sea, aquí, la parte anterior está separado por esta cresta, ya va a ser la superficie articular. Esta parte superior va a tener la forma, como les voy a indicar, la forma de un techo de dos aguas, ¿sí? Esta va a ser la parte articular, esta la cresta y esta es la vertiente posterior, que se va a continuar con la cara, con el borde posterior. Estas son, este y esto son las superficies articulares. Esta no, de la articulación temporomandibular, ¿ya? Y esta articulación va a ser muy importante porque va a funcionar al unísono, se decía, ¿verdad? Uniformemente.
va a presentar una cara interna, aquí una parte interna y una parte externa. La postcronoides, aquí lo tenemos, ya hemos descrito, ahí está, la postcronoides. Tiene la forma triangular, una cara externa y una cara interna. En la cara interna vamos a ver la cresta, ya, la cresta temporal. Después va a formar el labio, la porción anterior de la escotadura sigmoidea, ¿sí? Y va a presentar inserción en toda su extensión al músculo temporal. Aquí tenemos ya la cresta temporal. El cóndilo de la mandíbula. El cóndilo de la mandíbula, como ya les he indicado, presenta una superficie, esta superficie que es la superficie articular. Aquí tenemos que está formado por un techo de dos aguas, ¿sí? Este y esta parte, la vertiente anterior, son las articulares, ¿sí? Y esta no es articular. Se continúa con el borde posterior. En la parte interna vamos a encontrar aquí una fosita que va a corresponder al músculo pterigoideo externo, porque el pterigoideo externo se va a insertar en esta fosa y se va a insertar en el menisco, ¿sí? Y por detrás, aquí vamos a encontrar el pilar interno del cóndilo, que se va a prolongar hasta la apófisis coronoides, ¿sí? Este va a ser, aquí tenemos el cuello. Entonces, va a presentar dos extremidades, ¿sí? La extremidad interna y la extremidad externa. La extremidad interna es la que va a estar más pronunciada que la extremidad externa, ¿sí? Entonces, lo que quiero que aprendamos es de que este cóndilo va a tener una vertiente anterior, la articular, la cresta, separada de la vertiente posterior. Es la forma de un ángulo diedro. Es oblongada, o sea, ovoidea, ¿sí? Va a formar la articulación condilia, ¿sí? Es un techo de dos aguas, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que conocer para ver que esta articulación está en relación con esta otra articulación, ¿sí? Tenemos que darle determinada atención para poder después ya practicar la odontología y no van a tener ningún tipo de miedo. ¿Ven? Aquí está la fosita pterigoidea, ¿sí? La fosita pterigoidea, el pilar, ¿sí? Aquí tienen la cresta, ¿sí? Aquí el pterigoideo externo, como les decía, ¿sí? Aquí tienen, ¿sí? Estas son las extremidades, la interna y la externa. Está separado, aquí está la cresta, está separando la cara posterior de la vertiente anterior, ¿sí? Aquí también tienen igual la vertiente anterior, la cresta de la vertiente posterior. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que considerar, ¿sí? Aquí tenemos, fíjense la cresta, esto es lo que tenemos que considerar, esto, ¿sí? Que está separando la cara anterior de la vertiente anterior de la vertiente posterior. Eso es lo que tenemos que tener, en eso tenemos que tener consideración, ¿sí? Esa es la postcondilar, como les estoy mencionando, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Radiográficamente, ¿sí? Ahora, vamos a hablar del conducto dentario. El conducto dentario tiene que ser único, o sea, de paredes bien definidas, ¿sí? Lo que se presenta diríamos, en el común de las personas, ¿sí? Tenemos un conducto, ¿sí? Pero a veces se divide, fíjense, se va dividiendo y va presentando dos otros conductos, pero todavía se vuelven a unir. Son variedades, ¿sí? Las que se van presentando,
pero el conducto tiene que ser único para emerger al nivel de los premolares en el agujero mentoniano. Pero dentro de la formación, algunas veces existen los conductos bífidos, es decir, dos conductos. Un conducto que es exclusivamente dentario, mire, aquí dos orificios. Sí, un conducto que es enteramente dentario, o sea que van a inervar solamente a los dientes, y el otro el conducto mentoniano. ¿Por qué? Porque antes de ingresar al orificio, el nervio se dividió en dos ramas, ¿sí? Que son los nervios dentarios y los nervios mentonianos. Aquí, por ejemplo, este es una sola rama. Este es el nervio miloioideo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí?, una sola variedad, ¿sí? Y siempre las raíces van a tener este tipo de dislaceración, o sea, se van a dirigir hacia atrás para que el ingreso sea homogéneo de los nervios, ¿sí? No sea en ángulo recto. Fíjense, ¿sí? Aquí les he mostrado, he conseguido esta lámina para que vean cómo una pieza retenida tiene relación con este conducto. Y al extraer esto pueden tranquilamente lastimar aquí, ¿sí? Entonces hay que tener siempre mucho cuidado en que ustedes tengan que pedir una radiografía. Aquí tenemos conductos bífidos, ¿sí? Aquí se están separando, ¿sí? Fíjense. Entonces siempre sacar una radiografía. Fíjense las relaciones que tiene, ¿sí? Las relaciones que presentan el conducto dentario inferior, ¿sí? Aquí presentan dos conductos. Aquí presentan igual dos. Son los llamados, ya, aquí tienen, miren, está en un diente, en una mandíbula de niño, miren cómo está erupcionando, va a erupcionar y está en relación con este conducto. Miren, fíjense cómo está en relación con ese conducto, ¿sí? Aquí son dos, ¿sí? Aquí son dos, fíjense, bífidos. Y esto tiene vital importancia en el momento en que tengan ustedes que hacer anestesias, ¿sí? En el momento en que tengan que colocar anestesias. Aquí tienen el bífido, ¿ven? Este es exclusivamente para los dientes y este está saliendo por el agujero mentoniano. No tienen anastomosis, Entonces hay que tener mucho cuidado ya en este tipo. No se presentan en todos los casos, pero sí se presentan. Hay casos en que se presentan. Entonces para eso es siempre sacar una radiografía, ¿sí? Miren el canal bífido, ¿sí? Aquí. Sacar una radiografía para que ustedes puedan interpretar, ¿sí? Miren, les he conseguido esto para que tengan la importancia que tienen, porque ahora estamos hablando ya de los implantes. Pero miren cómo este implante va a alterar al nervio dentario inferior. Y aquí que se presentan las parestesias, o sea, la anestesia de un solo lado de la mandíbula. Y eso se llama parestesia. Y estas parestesias sí pueden pasar con el tiempo, pero todo, desde el momento en que se coloca, esto puede durar semanas, meses, qué sé yo, y es molestoso para la persona, ¿sí? Fíjense, sobre todo este borde que hemos llamado borde alveolar, porque corresponde aquí. En este caso, cuando hay extracciones, se llama borde residual o reborde alveolar, borde residual. Igualmente en el maxilar superior. Cuando hay extracciones, el hueso se deabsorbe. Aquí tenemos los orificios de los agujeros mentonianos, que no están a la misma altura, fíjense, no están a la misma altura. No están como decimos, el agujero mentoniano tiene que estar colocado en la parte media del borde superior al borde inferior. Aquí no, está más hacia arriba. Igualmente en los niños va a estar mucho más arriba, ¿sí?
Entonces, eso hay que tener en cuenta y hay que saber valorar a una persona cuando estamos haciendo intervenciones. Aquí tenemos ya las técnicas de anestesia. Aquí tenemos el ligamento que les he dicho, pterigomandibular, pterigomaxilar. ¿Sí? Y aquí vamos a tener el labio externo. En la parte media es donde se va a hacer la punción. Este triángulo se llama triángulo retromolar. ¿Y qué es cuál es nuestra guía? El labio externo de la rama ascendente, que podemos tocar por fuera aquí. Ustedes tranquilamente se pueden tocar. ¿Sí? Esa es una diferencia. Y cuando hacemos abrir la boca, ya nos imaginamos que hay este ligamento. Y en la parte media, siguiendo, colocando el dedo encima del último molar, vamos a colocar y vamos a llegar a la parte media del orificio. Vamos a colocar la aguja a ese nivel, vamos a punzar y vamos a encontrar el orificio dentario inferior. Sí, es bien importante eso, ¿ya? Que ustedes nunca se olviden de este triángulo que se llama, ahorita les voy a mostrar, que se llama triángulo retromolar. Ahora, en las personas gordas, imagínense, esto sale como una elevación. Ya no van a encontrar esto, pero tienen que encontrar, tienen que tocar el labio externo. Eso sí, va a seguir nuestra guía. Aquí tienen el triángulo, ¿ven? ¿Sí? Y se va a colocar de los premolares hacia la rama y van a encontrar directamente al nervio. Eso es sin fallar, fíjense, sin fallar. ¿Ya? Esta es la técnica que se debe utilizar y que tienen que ustedes aprender, pero conociendo los reparos anatómicos, ¿verdad? Esta técnica casi no sirve, esta tampoco. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si colocan así, lo que van a anestesiar es al músculo pterigoideo interno, ¿sí? Que va a estar aquí. Y no van a encontrar este orificio. Esta sí es la técnica por la cual van a encontrarse. Entonces, fíjense qué tan importantes son los reparos anatómicos. ¿Sí? Qué tan importantes son los reparos anatómicos. Aquí está, fíjense el triángulo, este es el labio externo. ¿Sí? Se está tocando el que está manipulando, y este es el otro límite. Y aquí en la parte media es donde va a colocar la anestesia. Entonces, esto es sí bien importante para poder realizar cualquier tipo de intervención en la mandíbula. Pueden romper hueso, pueden cortar encía, cualquier cosa. Si tienen una buena anestesia, nunca van a tener problemas. Luego se recortan las astillas de los huesos, se construye la encía, se ponen buenos puntos de sutura y no pasó nada. Se da unos buenos antibióticos y unos buenos analgésicos y no sucede nada, ¿sí? Y el paciente queda muy agradecido. Dentro de la mandíbula vamos a encontrar, sobre todo en los niños y en el feto, vamos a encontrar al momento de nacer, que dice en el feto y en el niño pequeño, vamos a encontrar otro orificio, otro conducto, que va a ser un conducto vascular, ¿sí? Que va a estar por debajo del conducto dentario inferior. Y ese conducto va a ser enteramente vascular, va a llevar vasos, y va a ser el conducto de Serres. Serres es seguramente un autor que ha investigado y le ha puesto su nombre. ¿Cómo se va a encontrar? Se encuentra por detrás del orificio, se encuentra por detrás del agujero dentario, ya, por detrás. No por delante ni por encima, sino por detrás. El orificio posterior. Y el orificio anterior se va a encontrar por delante del agujero mentoniano. Puede existir en el adulto, puede existir vestigios, ¿sí? Puede existir vestigios. Entonces no es nada raro. Pero no como en este caso. En este caso son 3 orificios. Entonces ya podríamos hablar del nervio bífido, ¿verdad? ¿Sí? Entonces fíjense aquí. ¿Sí? Eso da lugar a la presencia de los nervios bífidos. Y por último, de todas maneras, descansen su cuerpo y
muy agradecido por su atención y el, el, espero que les haya servido y el día